en algunos aspectos puede la inteligencia artificial ser muy, muy útil, pero no, por ejemplo, un uso que no debería ser es una inteligencia artificial tomando decisiones sola por sí misma sobre el destino de las personas, sea cual fuera, digamos, pensándolo ampliamente, ¿no? Desde el acceso a recursos, quién tiene la prioridad para acceder a un turno en un hospital o para una cirugía, quién tiene acceso a un beneficio económico o a un beneficio social, hasta pensando, llevándolo más al extremo, ¿no? De las armas autónomas y la decisión de quién vive y quién muere. El objetivo de estas entrevistas es hablar con especialistas que tengan conocimiento sobre inteligencia artificial y distintas tecnologías de manera mucho más empática y también con ética. Hoy vamos a hablar con Milagros Micheli. Ella es socióloga e ingeniera en informática. Dirige Data Workers Inquiry, develando cómo los trabajadores se dedican a entregar modelos de inteligencia artificial y también su trabajo en las redes sociales. Ella fue elegida entre las 100 personas más influyentes por la revista Time, vinculado con inteligencia artificial. Mila, gracias por tu tiempo acá. Sé que estuviste en un montón de lugares. Eso es porque sos muy generosa en universidades, en alguna empresa que también nos hemos cruzado. ¿Extrañabas venir acá a hacer esto que estás haciendo ahora, que es divulgar, por ejemplo? Absolutamente, sí. La verdad que hacer esto, no, la otra vez decía, ya no sé en qué charla, de las tantas, decía que realmente cómo cambia hacer esto en el idioma de uno, con la gente de uno, en el país de uno, también pensando, ¿no? en el propósito, ¿no? De hacer esto. Por ejemplo, yo priorizo mucho hacerlo en universidades públicas, ¿no? Que en este momento están pasándolo tan mal. Realmente, ¿cómo cambia cuando uno lo hace sabiendo por qué lo hace? Y sí, eso era algo que extrañaba. No me acuerdo a quién le decía que cuando yo hago esto en Europa, en general, como voy a veces, como se dice, con la peor de las ondas, me sucede, y haciéndolo acá no, en ningún momento, ¿no? Siempre vuelvo energizada, siempre vuelvo que aprendí cosas, que conocí gente, está buenísimo. Me gustaría conocer un poco esta parte de la materialidad, que vos tocas varias veces, este punto de una inteligencia artificial que en realidad existe con un cuerpo real. Si nos podés contar un poco sobre esto del materialismo de la IA y las narrativas que hay detrás que no permiten ver esa parte material. Bueno, sí, la verdad es que es una pregunta necesaria, ¿no? Creo yo, porque cuando hablamos de IA, ¿no? Y todo el lenguaje que rodea a estas tecnologías, cuando hablamos de la nube ya de por sí, ¿no? Parece que estuviéramos hablando de cosas que están en el cielo, de cosas que no son, digamos, que no tienen que ver con, que no son algo material, que no las podemos ver ni tocar y que no nos afectan en nada. Y eso es mentira, y ese es el mito, ¿no? Que creo yo es tan necesario derribar, pensando realmente en estas cuestiones que tienen que ver con la materialidad de estas tecnologías, ¿no? Que son tecnologías que son tangibles. Si uno piensa en datos, ¿no? Y nos dice, bueno, están en la nube en realidad es un lugar, son data centers, son edificios llenos de servidores, servidores que necesitan ser refrigerados y para eso se necesita agua, son servidores también o data centers o edificios que ocupan lugares específicos, ¿no? En territorios específicos, que contaminan visualmente, no son lindos de ver, no es lindo encontrar en el medio de la naturaleza un edificio cuadrado, hay un rectángulo lleno de servidores, hacen un ruido, hacen mucho ruido para las poblaciones que lo rodean, termina siendo muy, muy molesto, requieren mucha energía, etc. Entonces, hablar de esa materialidad, como así también hablar de la materialidad que tiene que ver con los cuerpos y las manos específicamente que crean esos datos, que mantienen estas tecnologías andando, a mí me parece fundamental. Y otra vez, la narrativa es todo lo contrario, ¿no? Es hablar de algo que es artificial, de algo que es, ¿no? que es cuasi milagroso, ¿no? De tecnologías que parece que son creaciones divinas y no creaciones bien humanas y que requieren de ese trabajo humano y de esa materialidad para existir. Pero bueno, la narrativa de pensar en estas tecnologías como algo, como te digo, divino, necesita del borramiento de esa materialidad también para persistir. Ese mito no existe si empezamos a develar estas cuestiones más materiales. Tomando el tema data centers, Argentina, el sur global, la promesa de inversión de 25.000 millones de dólares, no, bueno, es un número que no es el que corresponde a los números de un mega data center, en fin. Pero, ¿cómo ves a un país como Argentina si está en una posición vulnerable como para
frente a todo esto que comentaste, poder recibir algún tipo de inversión y que en realidad no sea una inversión sana? O sea, ¿en qué situación se encuentra Argentina como para recibir a estos data centers? Bueno, Argentina se va a encontrar en la situación en la que todos y todas permitamos que se encuentre, ¿no? Porque digo, también pensar en la Argentina como estando permanentemente en una situación vulnerable, no creo que nos beneficie. Creo que tenemos muchas potencialidades, creo que tenemos un país hermoso, lleno de gente súper talentosa y que eso es importante defenderlo. Ahora bien, si la política es de total sumisión y de total entrega a ¿no? la concentración de poder que estamos viendo en manos de estas gigantes tecnológicas, entonces sí estamos en una situación de total vulnerabilidad. Bueno, si me preguntás ahora mismo, ¿no? Y con respecto a esta inversión de supuestamente hasta es una palabra muy importante, 25.000 millones de dólares que viene de OpenAI y sus socios, la verdad es que sí, estamos en una situación vulnerable, pero porque la decisión política es poner al país en esa situación, no porque ese sea nuestro destino, esto es lo que quiero decir. Y estamos en una situación vulnerable porque, sí, porque no hay, digamos, precisiones que nos den a la población sobre qué sucede con esta inversión, en qué consiste, dónde va a estar alojado o dónde va a estar ubicado este mega data center, cómo se lo promociona, cómo se va a alimentar, cuáles van a ser las fuentes de energía, ¿no? Se habla de una empresa cuasi fantasma, diría yo, ¿no? Sur Energy, que realmente no la conoce nadie. El otro día, bueno, se hablaban, me decían, bueno, ¿quiénes van a ser los inversores? Sí, está bien, pero la empresa, digamos, en sí no tiene ninguna trayectoria donde uno pueda decir, bueno, sí, realmente esta empresa tiene una trayectoria de crear energías renovables y ha cumplido con sus promesas. Y podemos verlo en este lugar o país o región. Digamos, no tiene un currículum. Es como si yo me presentara para ser CEO de algo y no tuviera experiencia. Digo, es un poco, ¿no? Vale hacerse estas preguntas. Sí, que incluso aunque tuviera esa experiencia respecto a qué acuerdo podría hacer en Argentina, eso lo tendríamos que saber, ¿no? Tendríamos que conocerlo. Pareciera que hay como ciertas credenciales necesarias que en este caso no existen, pero más allá que existieran esas credenciales, ¿cuál es la propuesta para Argentina? Y también la mirada política que hay sobre esto, porque no es que porque tenga un montón de experiencia o no va a cumplir con qué requerimientos. Y el tema es qué requerimientos hay, pero eso pasa con las Big Tech en general, me parece. Absolutamente, pero bueno, sí, vos lo decís, ¿no? Esto, digo, es todo parte del humo y parte de este hype, ¿no? Que se da alrededor de estas tecnologías. Entonces parece que basta con que digan, como dijo Sam Altman en ese video y como también dijo el presidente en algún otro discurso, ¿no? Esto nos pone a la vanguardia de la inteligencia artificial, esto significa que nos vamos a convertir en un hub o en un polo de inteligencia artificial, o otra vez Sam Altman diciendo esto va a poner a la inteligencia artificial en manos de la gente de Argentina. Realmente esto no necesariamente significa que esto es lo que vaya a pasar. La verdad es que todos los indicios indican que lo que va a pasar es totalmente lo contrario. Los datos le siguen perteneciendo a OpenAI y sus socios, no aportan, estos data centers tampoco es que traen una bonanza económica o un boom de empleo en las regiones en las cuales se instalan. Y otra vez, no estoy haciendo futurología, me estoy basando en las experiencias de la región con inversiones muy parecidas y con proyectos muy parecidos de grandes data centers. No hablamos más de un par de cientos de empleo, entonces, de un par de cientos de empleos. Entonces realmente no pareciera ser que esta va a ser, digamos que esto va a ser el boom económico que nos están prometiendo, y tampoco va a ser esto de poner a la IA en manos de los y las argentinas, como están anunciando, porque realmente a nosotros el poder de cómputo les va a seguir perteneciendo a ellos y los datos les va a seguir perteneciendo a ellos. Yo creo que por algún lado leí que a lo que se refería Sam Altman era que entonces a cambio nos van a dar a los y las argentinas una suscripción gratis para ChatGPT Premium. Lo cual, bueno, sí, no necesito comentar eso, no es un chiste en sí mismo. Nos reímos porque es vergonzoso que esa sea la promesa y la entrega, ¿no? Este intercambio. Me parece importante también pensar en dónde se pone inteligencia artificial, dónde se ponen inteligencias artificiales, sistemas automatizados, modelos de aprendizaje automático, redes neuronales, o sea, son distintos conceptos, pero todo hoy se dice que es IA, se dice que es inteligencia artificial, que no sabemos si es inteligente, si es artificial y demás.
Pero la pregunta principal es ¿por qué le estamos poniendo o vendiendo que se pone inteligencia artificial a todo como una solución posible? Bueno, yo creo que lo que primero tiene que suceder es lo que te escuché el otro día a vos llamar la pregunta cero, ¿no? Que es esto de necesitamos inteligencia artificial. ¿Cuál es el problema a resolver? Y necesitamos inteligencia artificial para eso. ¿Ese problema que tenemos se resuelve con inteligencia artificial o estamos creando problemas que sí se pueden resolver con inteligencia artificial, ¿no? Es como estamos creando la solución antes de ver cuál es el problema o realmente tenemos un problema que sí con esta tecnología puede llegar a andar. Eso por un lado, creo que esa es la pregunta cero y es importantísimo hacerse esa pregunta porque también estamos viendo, ¿no? En esto del hype al que me refería recién, estamos viendo una aplicación de inteligencia artificial en cualquier cosa y, ¿no? Digamos, porque sí, es porque vende. Es que realmente vende, ¿no? Y hay una presión enorme de inversores, bueno, sí, de estas gigantes tecnológicas también, pero en general en la pequeña y mediana empresa, de implementar inteligencias artificiales solamente porque ahora está de moda y no siempre esa es la mejor solución y no da los resultados esperados, ¿no? Esto viene pasando hace un par de años y ahora estamos viendo un retroceso en muchos campos donde dicen, bueno, la inteligencia artificial no nos funcionó, vamos a dejar esto de lado y volver a procesos más tradicionales, por llamarlos de alguna manera. Esto por un lado. Ahora, si la respuesta es sí, necesitamos, después de un estudio exhaustivo, sí, necesitamos inteligencia artificial. Estudio exhaustivo. Claro, ¿no? Primero eso, ¿no? Una evaluación exhaustiva de realmente si se necesita o no. Después también la otra pregunta, que le llamaría 0,5, es ¿qué tipo de inteligencia artificial? ¿Y para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Qué esperamos? ¿Qué creemos que esa inteligencia artificial va a ser capaz de hacer? Y, digamos, ¿cómo? ¿No? ¿Y nos sirve realmente eso? ¿O qué otro tipo de tecnología podría alcanzar, digamos, los objetivos de una mejor manera? En Europa hay una legislación, que es el Acta de la IA, que estipula muy bien dónde no. Y esto es muy importante en esa pieza legislativa, ¿dónde no? ¿Cuáles inteligencias artificiales no? Que tienen que ver con la protección de los datos personales, ¿no? De los datos biométricos también. Tecnologías, por ejemplo, como el reconocimiento facial, tecnologías de predicción sobre el comportamiento humano, ¿no? Tecnologías, por ejemplo, que te van a predecir si una persona va a cometer un crimen o no. Ahora bien, la inteligencia artificial, ¿no? y el análisis de datos a gran escala puede ser una gran herramienta para darnos insights o para darnos, ¿no? Informaciones para que nosotros, los seres humanos, para que funcionarios, especialmente funcionarios que hayan sido elegidos por la gente, ¿no? Puedan tomar decisiones, como se dice, decisiones informadas. Eso está muy bien y para eso en algunos aspectos puede la inteligencia artificial ser muy, muy útil, pero no, por ejemplo, un uso que no debería ser es una inteligencia artificial tomando decisiones sola por sí misma sobre el destino de las personas, sea cual fuera, digamos, pensándolo ampliamente, ¿no? Desde el acceso a recursos, quién tiene la prioridad para acceder a un turno en un hospital o para una cirugía, quién tiene acceso a un beneficio económico o a un beneficio social, hasta llevándolo más al extremo, ¿no? De las armas autónomas y la decisión de quién vive y quién muere. Esas decisiones no la puede tomar una máquina solamente, porque también lo que sucede con eso no es solamente el margen de error, ¿no? Porque acá viene mucho el Tech Pro y te dice, no, pero los humanos también somos sesgados, los humanos también cometemos errores, que es verdad, pero no se trata solamente de eso, también se trata de la pregunta de quién es responsable cuando suceden esos errores. En el caso de una tecnología es, bueno, pero nosotros avisamos que había un 15% de margen de error, lo cual es aceptable dentro de estas tecnologías. Ahora, un funcionario cuando toma una mala decisión y, no sé, la gente muere, bueno, tiene que haber una rendición de cuentas si esa persona es un ser humano. Entonces creo que ahí hay una diferencia fundamental. A la tecnología no le podés pedir rendición de cuenta, pero a un ser humano sí. Y eso tiene que seguir sucediendo porque si no es un viva la pepa. Pienso que qué peligroso. Siempre estamos antropomorfizando a las inteligencias artificiales con esto que estás diciendo de quién sería la persona responsable detrás de, bueno, cuando es una persona o un grupo de personas, hay un grupo de personas justamente, cuando es una máquina, las personas que están detrás no se las pone como ustedes son los responsables porque ustedes crean esto. Y estoy pensando que en esas mismas personas que no se están haciendo responsables de sus creaciones, que se comercializan, cómo es que ellos de alguna forma tienen quizás un lado quizás más cínico para quitarse esa responsabilidad, pero que responsabilizan
al usuario y que además están pregonando por una inteligencia artificial general que sea autónoma. Ese deseo de autonomía quizás, no sé, estoy pensándolo ahora, pero sea también como para quitar más todavía esa responsabilidad, como bueno, yo hice esto y bueno, no, deténganme. ¿Realmente una inteligencia artificial general y autónoma en el corto plazo podría suceder? No, no. Realmente, digamos, y no lo digo yo sola, no es que estoy sola en esto, expertos y sobre todo expertas internacionales lo están diciendo. Digo, esto es un poco, es tal cual vos lo estabas describiendo, esto de, ay, bueno, estamos por crear, somos tan genios que estamos por crear, ¿no? Siempre es inminente esto de la creación de la inteligencia artificial general, ¿no? Estamos casi ahí, ya casi por crearlo, pero un poco esto de, ay, no, riesgos existenciales, deténgannos, ayúdennos, porque se nos está yendo de las manos. Somos tan genios que estamos creando esto tan increíble que, bueno, ahora le tenemos miedo, ¿no? Y es todo parte del hype, es todo parte un poco de esto del mismo teatro que alimenta este hype y que alimenta un poco este marketing que tienen estas tecnologías. Entonces, bueno, sí, la verdad es que cuando vienen con las lagrimitas de cocodrilo, y no hay que creerle, yo no les creo nada realmente, ¿no? Y sobre todo después de ver, ¿no? Yo lo que mi expertise y en lo que estudio específicamente son estos procesos de producción detrás, las cadenas de valor detrás de las inteligencias artificiales. Y mi observación desde el día uno, desde el primer día que hice las primeras entrevistas, trabajo de campo, etcétera, el primer hallazgo es toda la estructura, todo el marco en el cual se crean, se producen estas tecnologías, está hecho para que haya una dilución de responsabilidades. Yo cuando llego a esto del trabajo de datos, ¿no? Y empiezo a estudiar eso, lo primero que encuentro, porque desde la sociología, bueno, sí, había alguna cuestión de la precarización, pero desde la informática, ¿no? Y las ciencias computacionales un poco como que faltaba eso, y de repente encuentro algún que otro estudio en donde siempre se trataba de estos trabajadores, ¿no? Y se hablaba de estos trabajadores como los responsables de contaminar los datos. Ellos tienen los sesgos y los traen y los imponen en los datos. Cuando yo como socióloga, o digamos arrojando una mirada más sociológica en esta problemática, llego a observar estas cadenas de valor, encuentro todo lo contrario. Encuentro que los trabajadores y las trabajadoras de datos no tenían ninguna agencia ni ningún espacio para darle forma a estos conjuntos de datos con sus subjetividades, sino que había una imposición y un ceñimiento de su agencia en la cual, digamos, no podían de ninguna manera imponer, digamos, no era culpa de ellos, pero claro, era más fácil echarle la culpa digamos, al que estaba más abajo en la pirámide que aceptar que estos lineamientos ideológicos vienen de arriba, ¿no? Y hacerse cargo de eso. Es tremendo responsabilizar. Además es parte de su cadena de producción, sí, que les pagan ni 2 mangos, o sea, no, la nada misma, en muy malas condiciones, en distintos lugares del mundo, aprovechando lugares vulnerables. Pensando en los datos, ¿qué tan importantes son? Y si realmente se los cuidan, porque hay problemas de ciberseguridad, donde se capta mucho más data, pero no sé en qué grado se tiene cuidado sobre esa información y se busca además seguir captando más data. ¿Cómo ves el tema de datos, ciberseguridad? Bueno, primero decir que los datos son el combustible de la inteligencia artificial, digamos, sin datos. ¿Cómo están planteadas estas tecnologías, ¿no? Se necesita una enorme cantidad de datos para que estas tecnologías existan, ¿no? Para que se perfeccionen a lo largo del tiempo. Otra vez, se podría haber hecho de otra manera, pero bueno, históricamente es así como se vienen planteando estas tecnologías y así sigue sucediendo. Esto de la escala, esto de la gran cantidad de datos que hacen falta, hace que la situación y las cadenas de producción de datos no sean lugares de cuidado, ni para el usuario que produce los datos o que es, digamos, el sujeto de los datos, ni para las personas que trabajan en crear esos datos, en producir esos datos con sus manos, en etiquetarlos, no en hacer, sino ya una vez que esté hecho el conjunto de datos, que se dedican a refinar y a perfeccionar esos conjuntos de datos. No hay un cuidado tampoco para ellos y no hay un cuidado en general de los datos ni de nuestra seguridad como usuarios. Mira,
mira, te voy a contar una anécdota. El segundo lugar donde hice trabajo de campo fue en Bulgaria, ¿no? Y en esa empresa que trabajaba con un montón de trabajadores y trabajadoras de datos que eran refugiados en Bulgaria, uno de los proyectos que observé se trataba del etiquetado de selfies. Y yo cuando veía, ¿no?, y tuve la oportunidad de observar cómo se trabajaba sobre ese conjunto de datos, realmente me sorprendía, decía, ¿pero de dónde compró? Yo muy inocentemente preguntaba, ¿de dónde compraron todas estas fotos, ¿no? ¿Quién se dio los datos para esto? ¿No? Porque eran selfies en situaciones, cumpleaños, selfie familiar, eran, qué sé yo, no eran, no sé, eran como situaciones muy privadas. Y entonces, bueno, me entero después que parece que esas selfies se habían tomado de los teléfonos personales de algunas personas amparadas por una legislación específica antes de la Ley de Protección de Datos Europea que se impuso hace unos años. Antes de eso habían tenido acceso a esas selfies que venían directamente de los teléfonos. No puedo decir, lamentablemente, la marca o la empresa de telefonía a la cual correspondían. Y bueno, habían tenido acceso y eso era lo que se usaba para entrenar esa inteligencia artificial específica. A eso tenían acceso trabajadores y trabajadoras de carne y hueso, porque también está un poco la fantasía de, bueno, me toman mis datos, pero eso no lo ve nadie, van a servidores y hay un algoritmo. No, el algoritmo son personas y lo están viendo, las están viendo tus imágenes. Mira, tremendo lo que acabas de contar. O sea, si bien existen muchos estudios o ciertos reportes o informantes, yo investigo casos de ciberseguridad, que escuchás por un lado el no es posible, por otro lado también ya fantasmas absolutos y continuos, pero la realidad es que el monitoreo y la hipervigilancia está claro que existe, ni más ni menos que con ver la pauta publicitaria que se plantea o cuando OpenAI y seguramente otros modelos de lenguaje también están diciendo, bueno, vamos a mostrarte pauta publicitaria de acuerdo a conversación. Bueno, vemos las políticas que manejan los términos y condiciones y claramente hay algo que nos estamos perdiendo. Por eso me queda como esta última pregunta, a ver si nos podés ayudar. No hagamos futurología porque la verdad es que eso no sirve. Sí podemos ver lo que pasó, lo que ya sucedió en el pasado, como para aprender, pero se ve que tampoco estamos aprendiendo mucho, repetimos algunos errores o no tenemos en cuenta, invisibilizamos algunas situaciones de poder, política, tecnopolítica, geopolítica también. ¿Qué posible escenario o cómo podría empezar a construirse un escenario donde tengamos una inteligencia artificial o inteligencias artificiales o tecnologías que generen más inclusión, que sean mucho más conscientes de los líderes y las personas que están liderando detrás de ella, como para ver que, bueno, no es todo quizás tan oscuro, o si lo es, ¿cómo podemos echar un poco de luz? Bueno, yo creo que por ahí te voy a reformular un poco la pregunta. Yo no creo que una inteligencia artificial en sí misma pueda generar inclusión o ser consciente de algo, sino son decisiones que van a tener que ser humanas y van a tener que ser profundamente políticas, ¿no? Y creo que ahí está la clave. A partir de ahí, a partir de una decisión política y una decisión social, de cuál es el futuro que queremos para nuestras comunidades, vamos a poder crear tecnologías que un poco sigan esa línea, ¿no? Que nos ayuden a hacer ese futuro realidad. Pero primero tiene que venir la decisión comunitaria y otra vez acompañada de una decisión política, también elegir políticos que representen esa visión de que este es el futuro que queremos, porque si no las tecnologías, parece que habláramos de tecnologías como si las tecnologías se crearan adentro de un tupper. No, las tecnologías se producen dentro de un presente que tiene estas características, y no es casualidad que tengamos dentro de este presente de un retorno del fascismo en todo el mundo, ¿no? Dentro de un contexto de retroceso y pérdida de derechos, que tengamos las tecnologías que estamos teniendo. Por un lado, el crecimiento, como decías vos recién, de la hipervigilancia y del uso de tecnologías para ese fin, y por el otro lado, tecnologías totalmente creadas para la distracción, no digo el entretenimiento, sino realmente y literalmente la distracción, tecnologías adictivas, tecnologías que todo el tiempo nos están diciendo qué geniales que somos y qué fantásticos que somos y cómo tenemos razón.
tecnologías que nos dejan sumidos y sumidas dentro de nuestra burbuja y que no nos permiten lidiar con disensos y que no nos permiten tampoco desarrollar nuestro pensamiento crítico, que nos hacen creer que sin esas tecnologías no podemos pensar por nosotros y nosotras mismas. Así que realmente creo que para cambiar eso primero tenemos que ser conscientes de qué futuro queremos y a partir de ahí empezar a trabajar para crear tecnologías que acompañen ese futuro.